para explicarles, no sé si ustedes ya vieron el video de presentación o todavía no han tenido acceso al aula No. virtual. Ah, bueno, eso a partir de hoy creo que ellos la abren, o a partir del lunes, no, de verdad que no tengo conocimiento. Pero bueno, entonces yo quería ya dejarlos encaminaditos, dejarlos ocupaditos con el inicio de esta asignatura. Ya ustedes conocen mi ritmo de trabajo, pues mi estructura, pues siempre me gusta que el estudiante desde que inicie hasta que termine sepa qué va a hacer. Que en un caso en que yo no pueda atenderlos, qué sé yo, un fin de semana o algo así, ya ustedes tienen su planificación, ¿sí? Y en este nivel, pues usted sabe que todo el mundo está trabajando, todo el mundo está ocupado, y bueno, y el que quiera eh, tener otro nivel, pues hay que hacer el esfuerzo. Realmente vale el esfuerzo para uno crecer profesionalmente. Voy a compartir pantalla, voy a entrar aquí al aula virtual para que ustedes me dicen si la pueden visualizar, por favor. Sí. Ok. Ajá, los voy a correr, disculpen ustedes, pero los voy a correr un poquitico para acá. Ajá. Entonces, bueno, acá ustedes van a conseguir el plan de actividades, no lo voy a abrir desde acá. Ajá, perdón. Ajá. Aquí está, bueno, es una introducción que siempre se les escribe, es lo del contenido de la asignatura, sí, bueno, ya ustedes en su tiempo de aprendizaje, de trabajo autónomo, lo harán detenidamente cuando ya se activa el aula, que yo creo que ya hoy la tienen. Aquí van a conseguir el video de presentación, que bueno, es una exigencia de la institución y por supuesto, pues, cabe para iniciar, pues, para hacer una breve introducción del tema. Y acá van a conseguir el programa que lo vamos a compartir en este momento, ¿sí? Acá en este botón, pues, yo les dejé eh, todo el material didáctico, ¿sí? Aquí están todas las unidades que vamos a ver, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la génesis de la lógica, la clasificación de los problemas, las herramientas del pensamiento lógico matemático, la lógica de pensamiento vinculado con la investigación doctoral. Estos son los 5 temas o 5 unidades que vamos a trabajar en esta asignatura. Y el material didáctico, aquí están los recursos de lectura, que son todos los libros que ustedes van a abrir acá. Y entonces, bueno, acá ustedes van a conseguir. Inclusive el material que vamos a trabajar en el día de hoy, lo voy a subir. No lo subí por cuestiones de tiempo, pero sí lo quiero compartir. Em, Acá, aquí están las estrategias de evaluación, ¿sí? Solamente vamos a trabajar 3 actividades de evaluación. La actividad número 1, que está relacionada con el pensamiento, y la unidad 2, que le hice un híbrido allí, para que ustedes hicieran acá un mapa conceptual relacionado con algunos contenidos. Vamos a trabajar también con una actividad de la unidad número 4 que van a participar en un foro a través de una vinculación, una temática que voy a colocar allí para que ustedes sigan el hilo y hagan su actividad. De igual manera, en la actividad número 5, titulada Lógica y Pensamiento Matemático, vamos a trabajar con una actividad allí, con un foro también. Este sí lo voy a abrir porque les voy a explicar acá. Van a participar en este foro del tema número 5 con el debate que diga vinculación. O sea, para que ustedes no abran más temas ni nada, sino allí se paran, hacen clic y entonces hacen la presentación. Y van a dar respuesta de qué forma ustedes van a vincular algunos aspectos que vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad curricular, vincularían la lógica del pensamiento matemático con su tema doctoral. Es para ya iniciarlos en este proceso de investigación. ¿Ok? Y disculpe que vaya de atrás para adelante. Pensé que no me estaba abriendo. Me dice que falla de... Ajá. Y acá en este otro foro, está la tercera actividad, perdón, la segunda, también van a participar en el foro, en este debate que dice herramientas de pensamiento lógico. Y allí pues ustedes van a hacer un cuadro comparativo de 3 juegos y 3 tests. Y van a seleccionar un juego y van a seleccionar un test con los que ustedes mejor se identifiquen, con los que ustedes digan, este es el que yo voy a trabajar en mi vida, este me sirve por esto, considero que tiene que ver con parte del razonamiento, considero que tiene que ver con la intuición, considero que es donde cada estudiante hace desarrollo su pensamiento lógico, con lo que ustedes mejor se sienten. Van a seleccionar uno solo, un test y un juego, y van a decir por qué. Pero ya lo voy a explicar mejor en
en el programa, ¿sí? Entonces, voy aquí a dejar de compartir pantalla y voy a mirar acá el programa. Entonces, bueno, este es el programa, ustedes lo van a tener aquí. Este es mi correo por cualquier cosa X que ustedes me quieran enviar algo al correo, pernia.dori669@gmail. Sí tengo otro correo que es el 668, pero ese está un poquito lleno. Entonces, cuando me envían los estudiantes algún material que quieran revisarlo antes de hacer la tarea, pues no entra. Entonces, bueno, vamos a trabajar con este correo pernia.dori669@gmail. No, creo que con este no trabajamos la vez pasada. Bueno, acá les coloqué todas las unidades de créditos que tiene esta unidad curricular, algunas recomendaciones que, bueno, son muy tácitas, son muy pertinentes de leer ustedes el programa en un tiempo eh, determinado para ello, para generar algunas ideas creativas, porque la materia es muy bonita, bueno, ya saben, como su nombre lo dice, es lógica y pensamiento matemático. Muchachos, yo aquí no voy a resolver problemas, vamos a trabajar sobre los contenidos, sobre los aspectos que nos ha llevado a cabo a generar lo que es lógica y pensamiento matemático. ¿Ok? O sea, cómo son los procesos cognitivos que nosotros como investigadores, como conocedores de esta área de la matemática, son los procesos mentales que nos llevan a iniciar cualquier actividad, llámese matemática, llámese psicología, en cualquier contexto, en cualquier área, pues, que nos lleve a nosotros a reflexionar sobre algunas sugerencias, sobre los esquemas, sobre los ejemplos, sobre todas esas explicaciones que son presentadas para la construcción del conocimiento. Entonces, bueno, acá les coloqué cuál es el propósito general de esta asignatura. ¿Qué es lo que yo pretendo como docente de esta unidad curricular? En brindarles a cada participante la conceptualización, la génesis de la lógica matemática y todos esos procesos, todos esos mecanismos que se llevan a cabo para el desarrollo de los procesos cognitivos que nosotros como ser humano hemos venido desarrollando y que nos favorecen tanto la asimilación como la construcción y la resolución de problemas mentales, tanto en la vida cotidiana como en cualquier contexto que nosotros nos estamos desenvolviendo para comprender todas las ideas, para desarrollar conceptos, porque sumado a ellos sabemos que hay conceptos matemáticos que son meramente abstractos y que nosotros tratamos de relacionarlos con el mundo que nos rodea, pero de una manera lógica, de una manera ordenada, de una manera sistematizada, de una manera pues organizada. Y por supuesto, aplicando una metodología más sociable, donde sea más activo y donde los estudiantes sean más participativos. Y por eso es que nosotros nos valemos de herramientas para poder decir, hay que razonar, hay que tener lógica, porque eso es lo que nosotros decimos en nuestro discurso. Vamos a razonar y vamos a aplicarle la lógica, ¿cierto? Bueno, y por supuesto, los contenidos de esta unidad curricular, los que ustedes consideren que les sirven para sustentar un apartado de bases teóricas, para iniciar, por supuesto, también el planteamiento del problema, pues lo vamos a vincular con la tesis doctoral. Ya les voy a explicar de una manera más sencilla. Bueno, y acá pues van a conseguir cuáles son los objetivos que se pretenden también con esta unidad curricular. Son objetivos que son competencias asociadas a las competencias generales o competencias genéricas, donde a través de este curso pues cada participante va a adquirir la formación, la capacitación teórica desde una perspectiva más crítica, más reflexiva, más analítica, para que ustedes vayan internalizando cuál es la importancia del pensamiento lógico matemático para pues ir sistematizando, ir estructurando algunos problemas que, bueno, nosotros resolvemos, pero en el área de la matemática y por supuesto, pues en otras áreas. Pero también quise plasmar acá algunos objetivos de competencias específicas, más particulares, más, que son más incidentes en cuanto a las capacidades bueno, que uno quiere que cada participante pues desarrolle. Que ustedes ya al finalizar esta asignatura logren diferenciar qué es un pensamiento y qué es razonamiento, ¿sí? Que conozcan ese proceso que se lleva a cabo para ir desarrollando el proceso lógico-matemático.
que también comprendan cuál es la relación que se establece entre la formulación del problema y el desarrollo del pensamiento. Y por supuesto, que distingan qué es un test y para qué sirve un test en cuanto al desarrollo del pensamiento lógico matemático. De igual manera, pues acá hay algunas competencias generales, transversales, que bueno, desde que iniciamos la materia hasta que la culminamos y que lo que nos quede ya de huella de esta asignatura, pues bueno, ustedes irán perfeccionando a su medida de su capacidad de comprensión, de asimilación, de síntesis, cuáles son algunas estrategias, cuáles son algunas técnicas de estudio y también, por supuesto, de trabajo que nos permitan a nosotros ser más efectivos, ser más eficientes en el logro de cada objetivo de aprendizaje. Y por supuesto, pues desarrollar, mostrar nuestra capacidad de cómo trabajar en equipo eh, a, a- a través de una serie de instrucciones para mejorar nuestra actividad personal y, por supuesto, profesional, a través de este compartir de saberes, a través de la experiencia de ustedes y, por supuesto, a través de mi experiencia en el campo de la investigación. Noten que ya lo estoy relacionando un poco con ese proceso investigativo. Los contenidos del curso, pues como lo dije anteriormente, son 5 bloques o unidades temáticas, donde cada una busca es la ubicación conceptual de cada participante en los aspectos que tienen meramente que ver con el pensamiento lógico matemático, con los problemas en la matemática, con las herramientas que nosotros nos valemos para el desarrollo de ese pensamiento lógico y luego qué aprendimos de esto y cómo lo vamos a vincular con nuestra investigación, la tesis doctoral. Del tema, pues hasta ahorita, pues ustedes del tema. Eh, Aquí la unidad número 1, que se titula El pensamiento. ¿Qué vamos a trabajar hoy en esta unidad? Vamos a trabajar la conceptualización de pensamiento, vamos a trabajar algunas características de acuerdo con la revisión de la literatura, algunos tipos y las diferencias entre pensamiento y razonamiento, cómo se ha llevado a cabo ese desarrollo de pensamiento desde la teoría de Piaget, de Vygotsky, cuáles son las teorías de ese que nos ha llevado a todas estas funciones para desarrollar el pensamiento, cuáles son las etapas por las que pasamos desde la infancia hasta ya la construcción de un pensamiento más reflexivo y cuáles son todas esas operaciones mentales que nosotros realizamos como ser humano dentro de nuestros procesos cognitivos. Y luego, bueno, está la unidad 2 que está relacionada con los problemas de matemática. Aquí vamos a hablar de la importancia de la matemática como razonamiento lógico y su estudio para promover los aprendizajes de la matemática, cómo se concibe, cómo se conceptualiza un problema, cómo se formula un problema usando todos esos procesos cognitivos para el desarrollo del pensamiento, cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos que ya apropiarnos para la solución del problema y cuáles son los tipos o las tipologías de los problemas matemáticos con los que nosotros nos conseguimos a diario y por supuesto desde algunos autores clásicos. De igual manera, en la unidad número 4 también vamos a hablar sobre las herramientas, es decir, algunas estrategias para desarrollar ese pensamiento lógico matemático, como son los test que nos sirven para medir el desarrollo del pensamiento, cuáles son algunos de los juegos para medir el pensamiento lógico matemático y cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para la resolución de problemas matemáticos. Y la unidad número 5 que se titula Lógica y Pensamiento Matemático, que allí es cuando vamos a vincular todos estos aspectos que ya hemos mencionado en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4, lo vamos a vincular con el tema de investigación doctoral. Por supuesto que vamos a trabajar algunos aspectos generales de la vinculación. Y bueno, se acabó la materia. No. Bueno, estos son los 5 contenidos que vamos a hablar allá. Con respecto a la metodología, bueno, vamos a tener 3 encuentros síncronos, ya hoy iniciamos, nos quedan 2, eh, y vamos a trabajar y 2 encuentros asíncronos, o sea, son 5 encuentros. Los encuentros asíncronos, bueno, yo les voy a dejar el material de lectura, si lo requieren, dejo un video explicativo, un video instruccional, explicando, pues como siempre ya ustedes me conocen, cómo lo hago, pues a través de una información y pues va a quedar allí la lámina para que ustedes la revisen y por supuesto el video.
Acá pues es un diagrama de grado, un programa de trabajo donde ustedes pueden ver que la unidad uno la vamos a desarrollar en la semana uno, y la unidad 2 en la semana 2, porque bueno, es un curso donde disponemos de 5 semanas. La unidad 2 en la segunda semana, la unidad 3 en la tercera semana, la unidad 4 en la cuarta semana y la unidad número 5 en la quinta semana. Yo siempre dejo y le pido al instituto, a la universidad, una semana de holgura, por si acaso, por bueno. Entonces, pues siempre esa semana yo la dejo. Y acá, por supuesto, ustedes pueden visualizar cuáles son los encuentros síncronos a través de la plataforma Zoom, que son todos los sábados, el 23 de septiembre, el día de hoy, el 7 de octubre y el 21 de octubre. ¿Ok? Aquí ustedes los tienen bien especificados. Y los encuentros asíncronos, es decir, que ya no vamos a estar acá a través, visualizándonos a través de la pantalla, sino que vamos a hacer los asíncronos y va a ser el día sábado 30 de, faltó 9, el 30 de noviembre, de septiembre, perdón, 30 de septiembre y el 14 de octubre. Luego, aquí van a conseguir cómo vamos a evaluar. Claro, este es el programa, pero por supuesto ustedes ahorita van a visualizar el plan de evaluación. Vamos a trabajar solamente tres actividades de evaluación. La primera que tiene en correspondencia con la unidad uno y la unidad 2, es decir, con el pensamiento y con pensamiento lógico-matemático, conceptualización de pensamiento y los aspectos que vamos a desarrollar con el pensamiento lógico-matemático. Allí ustedes van a elaborar un cuadro sinóptico sobre pensamiento, pero que abarque conceptos, características, tipos, etapas. De igual manera, pues van a elaborar dentro de ese mismo cuadro sinóptico, eh, el concepto de pensamiento lógico-matemático, ¿sí? O sea, lo hilé con la unidad número 2. Y eso lo van a apuntar en la herramienta tarea de la unidad uno y la unidad número 2, que ya está estructurado acá en el aula virtual. Y eso va a tener una ponderación del 30%. ¿Claros con esta tarea? ¿Sí? Ok. Vamos con la actividad número 2, una tarea número 2, o como ustedes lo llaman, compromiso. Vamos a trabajar con la unidad número 4, la herramienta del pensamiento lógico matemático, que por supuesto no significa que no tome la 3, también abarca la unidad número 3, pero bueno, traté de condensarla. Van a participar en el foro, allí aparece, que ya fue lo que les señalé hace rato, el foro en la unidad número 4, en el debate que diga herramientas de pensamiento lógico, para que ustedes no me abran más debates, sino que sigan el hilo de este debate. Y van a publicar un cuadro comparativo con respecto a al menos, si ustedes consiguen más, bueno, pero yo le coloqué aquí que con al menos tres test, van a hacer una revisión minuciosa por la web de cuáles son los test que contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico matemático, los van a citar. Y van a decir por qué los citaron, van a citar algunos aspectos, ¿sí? Bueno, atención, porque nos permite la percepción, bueno, ya lo vamos a explicar ahorita con la teoría. Y también van a buscar tres juegos, los que ustedes quieran, y que tengan que ver con el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y van a destacar cuál test y cuál juego, sea uno solo de todos esos que ustedes han señalado allí, de esos tres o cuatro, como ustedes consideren, cuál juego y cuál test es con el que ustedes se identifican. Claro, ¿sí? Van a trabajar con tres juegos, van a trabajar con tres y van a extraer con el que ustedes mejor se identifican, pero lo van a justificar. Van a decirme, el test tal por esto, por esto, por esto. El juego tal por esto, me identifico, entonces van a dar su opinión, por supuesto. Y luego pasamos para la unidad número 5, que se titula Lógica y Pensamiento Matemático, con la vinculación con la tesis doctoral. ¿Qué van a hacer aquí? Van a participar también en ese foro de la unidad número 5, en el debate que dice vinculación, para que no abran otro título, sino siguen el hilo de ese debate y van a dar respuesta a la interrogante de qué forma vincularían ustedes la lógica y pensamiento matemático con su investigación de doctoral. Tiene un porcentaje de 40% porque es aquí donde yo los quiero que ustedes describan, porque me sirve por esto, porque me amplía los conocimientos con respecto a esto, porque pude verificar, porque puedo hacer me pueden sustentar, me pueden fundamentar.
dar algunos elementos para eso, porque acá es el discurso matemático y yo sé que lo vamos a utilizar en el desarrollo de las teorías, pues de las propuestas que ustedes tengan allí. Y por supuesto aquí algunas referencias en las que yo me fundamenté para el desarrollo de este programa. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes este plan de evaluación, que aquí ustedes dirán que estoy muy repetitiva. Me dicen si lo están visualizando, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces acá ustedes tienen bien registrado las fechas, que son las mismas de lo que les he hablado, de la actividad que les hablé, del cuadro sinóptico, cómo yo lo voy a evaluar eso, y cuánto es la ponderación, cuándo lo van a subir. Entonces tienen desde el día de mañana, desde la próxima semana hasta el 7 de octubre. O sea, noten que lo hice un poco más holgado para que lo hagan bien como es el deber ser. Entonces, ¿cuándo lo van a subir? Fecha máxima para subirlo, el 7 de octubre. O sea que tienen desde el 30 hasta el 7 de octubre para ir subiendo esta tarea o esta actividad. De igual manera, la actividad número 2, que consiste en participar en ese foro y donde van a subir un cuadro, un cuadro comparativo, también lo van a subir desde el 14 de octubre hasta el 21 de octubre. O sea que tienen también bastante tiempo para que puedan desarrollar esa actividad. Y la tercera actividad, que consiste también en participar en ese foro de ese tema número 5, para que escriban de qué forma ustedes vinculan esta asignatura, ya que hemos cerrado la materia, o no cerrado, pero ya la estamos culminando, y van a escribir. Aquí sí quisiera que fueran bastante analíticos, que fueran bastante reflexivos y que fueran muy sinceros. Inclusive, aún todavía no tengo claro el tema de investigación en este momento, estoy haciendo una revisión, considero que la asignatura tal lo que ustedes consideren como matemática. Y esa tarea pues tiene una gran ponderación porque es aquí donde ya ustedes se expresan, donde ya ustedes pueden decir, sí me sirve, no me sirve, creo que no. Es que aquí ustedes son propios, son libres pues de escribir lo que ustedes quieran de una manera analítica y de una manera reflexiva. ¿Cuándo lo van a subir a este foro? Desde el 21 de octubre hasta el 5 de noviembre. Y terminamos la materia. No, bueno, acá están los encuentros síncronos, ¿sí? El día de hoy, que vamos a trabajar las actividades a través de la vía Zoom, y el tema que vamos a trabajar hoy, pues, es la unidad número 1, que se titula El pensamiento. El segundo encuentro síncrono, que acá solamente les especifico los encuentros síncronos, para que ustedes sepan que vamos a trabajar cada vez que nos estemos conectando, ¿sí? Entonces, el segundo encuentro va a ser el 7 de octubre y la actividad que vamos a desarrollar tiene que ver con los problemas de la matemática. Y el tercer encuentro síncrono, que va a ser el 21 de octubre, y que la actividad que vamos a trabajar va a ser el tema número 5, que está relacionado con lógica y pensamiento matemático. Y aquí vamos a establecer un debate y, bueno, vamos a conversar acerca de lo que hemos trabajado en esta asignatura. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, ya ustedes en su tiempo de trabajo autónomo y todo revisarán con paciencia. Y entonces vamos a entrar aquí en el calorcito de esta asignatura. Me dicen si pueden visualizar las láminas. ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, voy a ampliarlas acá para verlas. eso. Cualquier duda, ok, chévere. Cualquier duda lo dejamos para el final, ¿sí? Van puntualizando. Ok. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues ya damos inicio al desarrollo de esta unidad curricular. Empezamos con la unidad número 1, que se titula El pensamiento. ¿Qué vamos a trabajar en este tema? Yo acá les estoy facilitando pequeños tips. Ya queda de parte de cada uno de ustedes que empiecen a revisar, que empiecen a profundizar, porque bueno, ya usted sabe que en 1 hora y 15 minutos pues, es abarcar pues mucha teoría. Entonces vamos a hablar de la conceptualización de pensamiento, de
de acuerdo con la revisión de la literatura, vamos a visualizar algunas características que tengan que ver con el pensamiento, algunos tipos de pensamiento, la diferencia entre pensamiento y razonamiento, cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de pensamiento desde que nacemos hasta que nosotros nos formamos, cuáles son las teorías de ese desarrollo del pensamiento, cuáles son las etapas de acuerdo con los filósofos clásicos que todavía aún se mantienen en vigencia y qué es lo que nosotros llamamos las operaciones mentales. Bueno, entonces, unos 4, 5, 6 aspectos que vamos a trabajar en esta unidad. Ahora bien, bueno, quise iniciar haciendo una revisión del diccionario de la Real Academia 2022 sobre qué significa pensamiento, qué significa ese término de pensamiento. Cuando nosotros nos preguntan qué es pensamiento, nosotros podemos decir que es una actividad, podemos decir que es un proceso mental, ¿sí? Pero, de acuerdo con la Real Academia, ellos refieren este término, este vocablo, como una actividad mental, valga la redundancia, de la mente, mediante la cual se genera conocimiento, se reflexiona, se razona y se elabora conceptos. Ahora algunos autores que han venido investigando conceptos relacionados con el pensamiento, es decir, definiendo esta terminología, ellos consideran el pensamiento desde 2 puntos de vista. Primero, como una actividad mental, ¿sí? Mediante la cual toda persona, todo ser humano comprende y dota su cerebro que lo rodea. Y también como un resultado que surge de toda esta actividad intelectual. Bueno, de igual manera, yo voy a subir esto a la hora para que ustedes también puedan visualizar las láminas y tenerlas allí. Y por supuesto las pueden citar y aquí pues yo lo que hice fue unos pequeños tics con respecto a los contenidos. Ya ustedes pues profundizarán un poquito más y revisarán algún material que consideren importante. De igual manera, pues yo les dejé allí el material. Ya viendo la definición de la Real Academia y de este autor, Molina 2006, pues podemos decir que el pensamiento implica un proceso de formar y organizar todas esas ideas que nosotros vamos construyendo en la mente con el fin de qué? Con el fin de comprender esa información, pero también de asimilarla, pero también de interpretarla y de resolver problemas. Entonces, podemos decir que el pensamiento también se relaciona con esa capacidad que nosotros tenemos, o sea, que tiene uno mismo sobre el mundo que nos rodea. Estos son tomando algunos elementos de esta revisión de la literatura. Pero también quise mostrarles cómo conciben estos autores, Jean Piaget y Vygotsky, el pensamiento. Para estos autores que fueron los grandes filósofos, que fueron psicólogos de las teorías clásicas, para ellos el pensamiento implica capacidad. La capacidad que tiene el ser humano de formar conceptos, de resolver problemas, de tomar decisiones y, por supuesto, gerenciar. Entonces, noten ustedes que, de acuerdo con estos filósofos, el pensamiento se puede entender, se puede comprender como un proceso que actúan diferentes elementos. Ese proceso, por supuesto, que es mental y que involucra la capacidad de representar y de concretar y de manipular información. Eh, Me gustó mucho algunas definiciones que leí de Jean Piaget porque él tiene muchísimos libros sobre lo que es la conceptualización del pensamiento y razonamiento y de la intuición. Y este autor nos habla de que también el pensamiento es producto o es resultado cognitivo de la cognición del conocimiento y que se genera por todos esos procesos mentales, esos procesamientos mentales que nosotros tenemos de primero conocer, luego de nosotros comprender, luego de aplicar, luego de sintetizar, luego de evaluar y bueno, todos esos procesos mentales que nosotros vamos haciendo de acuerdo con nuestras percepciones que recibimos del contexto donde estamos sobre el mundo y por supuesto
hacemos uso de todas esas representaciones mentales, haciendo uso de los órganos de los sentidos, como es la vista, todo lo que percibimos, todo lo que observamos, lo que son todo lo que nosotros oímos y toda esa parte kinestésica que nosotros podemos manipular. Ahora bien, el conocimiento o la parte cognitiva comprende procesos cognitivos, valga la redundancia, como lo es la percepción, como lo es la atención, como lo es la memoria, como lo es el lenguaje, pero también estos son los cuatro elementos que yo quise resaltar, pero también el pensamiento abarca los procesos motivacionales, lo que nos motiva, y los procesos emocionales, ¿sí? De manera que todos estos procesos cognitivos comprenden también todo lo que podemos nosotros representar a través de imágenes, esquemas, ¿sí? Como son los organizadores gráficos, los conceptos, las categorías, y por supuesto en matemática utilizamos mucho el razonamiento deductivo y también utilizamos el razonamiento inductivo, por supuesto que nos lleva a cabo para la resolución de problemas mediante estos procesos de información, de creatividad y que esto conduce a que nosotros tomemos decisiones. Entonces, entre los procesos cognitivos que involucra, que comprende el pensamiento, mmm, podemos hablar de la percepción, ¿sí? Lo que nosotros percibimos, es decir, lo que nosotros captamos de todo lo que ocurre al entorno, lo que son figuras, formas, características. Pero también podemos hablar de otro elemento, otro proceso cognitivo como es la atención, que es cuando nosotros captamos activamente todo lo que está sucediendo, pero en ese momento. Y también el lenguaje es uno de los procesos que involucra el desarrollo del pensamiento como proceso cognitivo, que nos ayuda a nosotros a esa búsqueda de esa información que se expresa a través del lenguaje, puede ser oral y escrito, de lo que evocan otras personas, pero que también nosotros aprendemos de ella al oírla. Eh, Hay personas que dicen, no, dígame, explícame porque yo soy más auditivo, entonces, pero otras personas dicen, no, muéstrame porque yo soy más visual. Entonces, también dentro de este desarrollo del pensamiento interviene otro proceso cognitivo muy fundamental, como lo es la memoria. ¿Sí? Por eso nosotros, claro, los filósofos, los psicólogos hablan de memoria a corto plazo y hablan de memoria a largo plazo. Nosotros los venezolanos tenemos memoria a corto plazo. Entonces, bueno, la memoria tiene un espacio aquellos que se almacena que se almacena todos esos productos de la construcción del conocimiento sobre lo que ha pasado y también de la manera como nosotros hemos interpretado lo que hemos realizado. Algunos autores hablan que la memoria se puede estimular mm, más del 70% haciendo, ¿sí? Otro 20% leyendo y un 10% escribiendo. Eso lo dicen algunos autores. Yo siempre digo que todo tiene su peso, pero el hacer lo lleva a uno a siempre a fijar más en la memoria. Cuando usted se lo dice, usted lo fija poco, pero cuando usted lo hace, usted luego empieza a transformar y a transformar esa información en la medida de su capacidad, en la medida de ese desarrollo, de ese proceso mental. Ahora bien, acá, ¿cuáles son los elementos? No lo hice, o sea, creo que no todo debe ser A, B, C, D, ¿no? Entonces, tome en cuenta algunos elementos que influyen para nosotros estimular y para el desarrollo del pensamiento de un matemático o de un ser humano, ¿sí? Dentro de los elementos del pensamiento, primero, pues nosotros tenemos que tener un, un punto de vista, ¿sí? Es decir, un marco de referencia. Entonces, bueno, dentro de los elementos del pensamiento, pues abarcan mucha información, pero quise simplificar un poco y hablarles que nosotros tenemos que tener un punto de referencia, es decir, un marco de referencia, una perspectiva, una orientación que nos diga, como cuando usted pregunta, ¿cómo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí?
Entonces, bueno, todo eso trae algunas implicaciones donde yo me involucro, si me gusta el tema o no me gusta. Por supuesto, que trae algunas consecuencias, si lo hago bien o lo hago mal, porque todo proceso cognitivo tiene que tener un propósito de pensamiento. Es decir, nosotros, ustedes están aquí haciendo un doctorado porque, bueno, quieren obtener un título, porque quieren mejorar profesionalmente, porque es un compromiso que le exige a usted cualquier institución, porque me gusta estudiar. O sea, todo tiene un propósito, todo tiene una meta, todo tiene un objetivo. Como nosotros decimos, ¿cuál es el plan de vida que usted tiene? Entonces, todo en esta vida tiene un propósito. Y por supuesto, los problemas dentro de los elementos del pensamiento, también cuando usted va a iniciar una investigación, cuando usted va a iniciar un contenido, a veces uno se genera una pregunta en cuestión: ¿para qué hacer esto? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿De qué me sirve? Entonces, todo tiene que tener una pregunta de ese problema, por supuesto, de ese asunto, de esa cuestión. ¿Y a dónde recurrimos nosotros? Pues recurrimos a una información, recurrimos a datos, recurrimos a hechos, recurrimos a observaciones, nos basamos en experiencia, nos basamos en la práctica, nos volvemos también creativos, ¿sí? ¿Y con qué finalidad? Para ir nosotros interpretando, para hacer algunas inferencias y por supuesto, de acuerdo a esa inferencia que nosotros hacemos, podemos emitir conclusiones y podemos proponer alguna solución. Nos basamos también en conceptos, esos conceptos que tienen que ver con teorías, que tienen que ver con definiciones, que tienen que ver con axiomas, que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con principios, que tienen que ver con modelos. Y de ahí nosotros empezamos a hacer supuestos, empezamos a hacer presuposiciones, si eso se da, si realmente está adaptado con la realidad, si es real, lo que se acepta como dado. Y por supuesto, pues todo esto nos lleva a nosotros a elaborar conclusiones y a tomar decisiones. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos en los que se basa el pensamiento del ser humano. Yo tomé algunos porque hay demasiada información. También quería hablarles sobre los procesos básicos del pensamiento del ser humano. Estos procesos básicos del pensamiento del ser humano, de acuerdo con la revisión de la literatura, pues yo los llamo pilares, pilares fundamentales, sobre los que nosotros nos apoyamos para la construcción, para la organización, para la sistematización, para la estructura de cómo, cuando vamos construyendo conocimiento y cuando vamos haciendo uso del razonamiento de todo ser humano. Entonces, bueno, esos procesos básicos del ser humano inician con todas las operaciones mentales. Esas operaciones mentales no son más en todas esas acciones, todas esas actividades que nosotros hacemos internamente, que realizamos en nuestra mente para procesar, para manipular toda esta información. Y luego, bueno, está la parte de observación, que es lo que nosotros vemos y hacemos uso de los sentidos y lo que nosotros percibimos. Y luego, pues, ya que tenemos esa observación, pues empezamos como a comparar, si esta me sirve, esta no me sirve, y empezamos a hacer una relación, empezamos a clasificar qué es lo bueno, qué es lo no tan bueno, sí, empezamos ya a hacer como un ordenamiento, como una depuración: esto sí me sirve, esto no me sirve, esto lo dejo acá para otro momento, y empezamos ya con lo que tenemos, con esa compilación ya ordenada, empezamos a hacer un análisis, ya sea crítico, ya sea reflexivo, ya sea un análisis muy somero, y empezamos a sintetizar. Decimos, bueno, yo considero que los procesos básicos son pilares fundamentales. Que hacemos uso de la construcción de conocimiento, donde nos organizamos a través de la observación, listo, hacemos una síntesis, ya revisamos la literatura, ya fijamos y ya construimos nuestros conceptos. Y empezamos a evaluar: pero este concepto que yo estoy formulando, ya me lo aprendí, ahora tengo que desaprender. Y bueno, y en ese caso, pues
es donde surgen todos esos procesos de evaluación y empezamos nosotros también a hacer analogías, lo similar, lo que coincide, hacemos una confrontación, que dice un autor, que dice el otro autor. Entonces, bueno, esos son lo que los autores, los filósofos llaman procesos básicos del pensamiento. Y por supuesto, ustedes, de acuerdo que con la revisión de la literatura, ustedes van a conseguir un bagaje de procesos básicos del pensamiento. Yo realmente manejaba 6, veo que ahora hay más de 6, 12, pero depende con el autor que usted se case, con el autor que usted considere. Entonces, visto toda esta revisión de la literatura, cuando definimos pensamiento, vemos que algunos autores hacen más hincapié en algunas características, en algunos procesos, como son el proceso cognitivo, y que ese proceso cognitivo del conocimiento involucra más la percepción, lo que usted percibe, o sea, va más allá de la observación, porque la percepción es lo que usted siente, lo que usted involucra internamente, ¿sí? Donde hace uso de la lógica, donde hace uso de ese pensamiento, donde fija en su memoria, donde usted se vuelve creativo y empezamos a imaginar, donde a través de esa imaginación empezamos ya a emitir conclusiones y por supuesto pues tomamos decisiones para la resolución de problemas. Entonces noten ustedes que todos estos elementos que yo extraje de acá como características del pensamiento no es más sino el desarrollo del ser humano, de todas estas habilidades, de toda esta destreza, de un pensamiento que a veces somos creativos, que somos más críticos, que somos analíticos y que todo esto es lo que a nosotros, en todos estos procesos, es lo que nosotros nos lleva a pensar y a tener capacidad para resolver problemas de forma efectiva y eficaz. Cuando uno toma decisiones muy rápidas, pues se equivoca muy rápido. Y cuando uno toma decisiones pausadas, pues los lleva a pasar por toda esta fase del pensamiento. Acá pues, les quiero continuar con algunas características también del pensamiento, aparte de las que dije anteriormente, pues acá las reafirmo y las ratifico, que dentro de las características del pensar, más que del sentir, el ser humano tiene que tener capacidad para pensar también de manera abstracta, no solamente de manera concreta, de lo que yo manipulo, sino de lo que no conozco, sino de lo que va más allá y entonces hablamos de otros, hablamos de fe, hablamos de espiritualidad, ¿sí? Entonces, esa capacidad de pensar de manera abstracta es cuando vamos más allá. Y también otras características que vi que está reflejada en el pensamiento es la flexibilidad cognitiva. Cuando hay gente que dice, bueno, yo lo concibo de esa manera y no creo, pero cuando usted dice, bueno, sí, tiene razón, lo podemos ver desde otro punto de vista, lo podemos ver desde otra concepción, entonces allí ya hay más flexibilidad cognitiva. Cuando decimos una información, llámese de teoremas, llámese de fórmulas, tenemos que tener adaptabilidad, es decir, adaptar ese contenido que es abstracto, pero adaptarlo al contexto, adaptarlo al nivel educativo. Y para eso nosotros tenemos que tener capacidad. Para eso nosotros tenemos que tener destreza, para eso nosotros tenemos que tener formación. ¿Formación para qué? Formación para reflexionar sobre uno mismo. ¿Cómo me veo yo como docente? ¿Cómo me veo yo como persona? ¿Cómo me veo yo con el rol que estoy desempeñando? Y eso es lo que nosotros llamamos ya tener un pensamiento crítico. Pensar y reflexionar sobre la manera como nosotros sentimos, la manera como nosotros actuamos y la manera como nosotros vamos a concebir esa información. Eh, hay, bueno, un bagaje de información sobre tipos de pensamiento. Tomando en consideración estos autores, Jean Piaget y Levi Vygotsky y Jerome Brunner, ellos hablan de un pensamiento creativo, hablan de un pensamiento lateral, hablan de un pensamiento crítico y hablan de un pensamiento lógico. Por supuesto que ahora en la siguiente lámina ustedes van a percibir de otros tipos de pensamiento que por supuesto hablan otros autores. Ese pensamiento creativo, que es cuando nosotros tenemos una idea
en función de los conocimientos previos para crear algo nuevo. Entonces, bueno, hacemos una combinación de lo que hemos imaginado, de lo que hemos creado, de esa curiosidad que, que nos emite a nosotros nuestro cerebro, de esa flexibilidad, de esa exploración, y cuando nos enfrentamos a mostrar algo nuevo por encima de toda nuestra valentía, que hoy día a eso nosotros lo llamamos resiliencia. Vencemos todos los obstáculos para nosotros creer en esa idea que tenemos. Y también Eduardo de Bono nos habla del pensamiento lateral. Por supuesto que ya estos autores clásicos, Jean Piaget, Levi-Vygotsky y Jerome Bruner, nos había hablado de pensamiento lateral. Hoy día pues está muy en boca lo de Eduardo de Bono. Habla este pensamiento lateral como algunos lo definen como una técnica, este autor también lo define como técnica, lo define como método y también como una habilidad. ¿Como una habilidad para qué? Como una habilidad para resolver problemas bajo un enfoque creativo, pero de forma más imaginativa. Inclusive, él hace uso de los colores, del amarillo, en la persona que es muy brillante, del verde, la persona que es más, siempre tiene luz verde, es más positiva, del rojo, que es la persona más romántica, del negro, que es la persona que es más previsiva, que es más precavida, del blanco, que es cuando la persona es más pulcra, que emite datos exactos, y cuando él hace algunos ejercicios, algunos ejemplos que ya ustedes cuando estén revisando los juegos se van a dar cuenta que van a conseguir muchos juegos donde influye el pensamiento lateral. También estos autores nos hablan del pensamiento crítico, que ese es el pensamiento que a nosotros nos ayuda, que ese es ese proceso que nos sirve para ordenar, para organizar, para sistematizar conceptos, ideas, conocimientos. Es decir, es una capacidad para nosotros analizar, para nosotros evaluar, para nosotros sintetizar la información. Y el pensamiento lógico, que es el que nos atañe en esta unidad curricular, que no es más sino la capacidad de resolver problemas, de formalizar conclusiones, de relacionar esas ideas, esos hechos, esas acciones con el mundo cotidiano. Ahora bien, dentro de los tipos de pensamiento, noten ustedes que estos autores se basan más en la resolución de problemas y por eso se hablan de diversos tipos de pensamiento. Podemos hablar del pensamiento deductivo, que es el método de la matemática, que siempre partimos de lo general, para lo particular partimos de una gran demostración para llegar a alguna fórmula. Nos hablan también del método inductivo, que es de lo particular a lo general. Nos hablan del método analítico, del método crítico, también existe el método, el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, convergente, el pensamiento lógico, el pensamiento intuitivo, el pensamiento abstracto de donde partimos, el pensamiento asociado, que lo podemos relacionar con el mundo cotidiano, el pensamiento más racional, que es aquí donde nosotros nos comparamos con los animales, que es la diferencia, y por supuesto del pensamiento imaginativo. Entonces, bueno, hay una infinidad de tipos de pensamiento de acuerdo con la revisión de la literatura. Acá, pues, quise mostrarles cuáles son las diferencias entre pensamiento y cuáles son las diferencias entre razonamiento. El pensamiento siempre es un proceso. Y ese proceso que se refiere a través del cual nosotros obtenemos, pensamos, es porque tenemos una idea de qué, de conceptos, de información, bueno, todo lo que nos pasa a nosotros en el mundo cotidiano. El pensamiento implica que nosotros podemos generar ideas y conceptos. También el pensamiento se basa en todo lo que nosotros imaginamos y, por supuesto, en la creatividad. El pensamiento lo podemos pensar conscientemente, pero también lo podemos pensar inconscientemente. Puede ser un proceso inconsciente que lleva a la creación de nuevas ideas, puede involucrarse sobre un proceso de evaluación de manera simultánea, implica que se va a generar nuevas ideas, es un proceso de síntesis, es pensamiento, es más subjetivo, cada quien piensa de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la práctica, de acuerdo al conocimiento. El pensamiento se puede pensar en voz alta, pero también puede ser no verbal. El pensamiento, pues, en líneas generales, se basa en la imaginación para llegar a algo nuevo.
Y con respecto al razonamiento, haciendo una comparación, el razonamiento, cuando nosotros razonamos, pues sí, aquí hacemos más uso de la lógica y a ese proceso a través del cual podemos llegar a una conclusión. Pensamos y después decimos, no, pero vamos a detenernos, vamos a pensarnos más detenidamente y es cuando hacemos uso del razonamiento. Por eso es que cuando nosotros razonamos, pues somos más analíticos. También el razonamiento implica evaluación de hechos y evaluación de datos. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones que sean muy lógicas. Entonces, el razonamiento sí se basa en la lógica y se basa en la lógica y se basa en los hechos. Es un proceso más consciente. Implica la aplicación de todos esos procesos lógicos de los que vimos anteriormente, implica también la evaluación de esos hechos. Cuando nosotros hablamos de razonamiento, pues es un proceso que se evalúa todas las ideas que salen allí a flote, pero se llega a una conclusión que sea bien lógica. Inclusive, pues a veces razonamos consensuadamente, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Eh, el razonamiento utiliza todos los principios lógicos del observar, del aplicar, del comprender, todos esos procesos de utilización. Por eso decimos que el razonamiento es un proceso más de análisis, mientras que el pensamiento es un proceso de síntesis. Es decir, solamente de ya haber tenido la información y sintetizarla breve. El razonamiento es más objetivo, mientras que el pensamiento es más subjetivo. Cada quien piensa de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con su propia práctica, mientras que el razonamiento es más, se hace más uso de la razón. Y el razonamiento se realiza más en forma verbal y también pues, se puede realizar en forma escrita. Eso nosotros lo vemos cuando se realizan las pruebas. Y el razonamiento se basa más en la lógica para llegar a conclusiones. Estos son algunos de los pequeños tips que se pueden comparar qué es pensamiento y qué es razonamiento. Pero también consulté a algunos autores como Lima, como Acorinti, como López, donde estos autores solamente distinguen dos tipos de pensamiento y por eso lo quise mostrar, que es el pensamiento básico y el pensamiento superior. El pensamiento básico, que es el que mm, no es tan complejo, sino que solamente se basa en observar, en relacionar, en comparar, en clasificar, en analizar, en sintetizar y bueno, todos esos procesos, esas operaciones mentales. Y el pensamiento superior, que incluye ya un poco más avanzado, incluye el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, la metacognición, o sea, es más reflexivo, ¿para qué? Para tomar decisiones, bueno, entre otros. Y otro autor que me gustó bastante, que porque está muy relacionado con la matemática, es Montserrat 2002, que por cierto es un filósofo, y los clasifica en pensamiento inductivo y pensamiento deductivo. Note que yo ya hablé atrás, ya lo mencioné, pero estos autores lo afirman y hacen énfasis en el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. Y por supuesto acá les coloqué unos pequeños tips donde el pensamiento inductivo es un proceso que razona partiendo desde lo particular, es decir, a través de ejemplos para llegar a generar acá de la fórmula para llegar a una demostración, mientras que en el pensamiento deductivo se hace una clasificación y se parte más de categorías generales. ¿Para qué? Para hacer más afirmaciones sobre algunos casos muy particulares que va desde lo general a lo particular. Acá pues menciono las dos grandes teorías del desarrollo del pensamiento. Sobre todo, este filósofo, psicólogo Jean Piaget, él nos habla de la teoría del desarrollo cognitivo. Esta teoría del desarrollo cognitivo es la que se basa en el desarrollo del pensamiento. ¿Por qué? Porque acá el ser humano va desarrollando, va formando todas estas habilidades que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro y que nos permite manejar esa información para poder adquirir conocimientos nuevos. Este autor, Jean Piaget, utiliza la teoría del desarrollo cognitivo porque él es uno de los filósofos clásicos que trabaja más la introspección y más la percepción. Pero también entra en contradicción este otro autor, Vygotsky, que
Él amplía más esta teoría del desarrollo cognitivo del pensamiento y se basa en otra teoría que es la teoría del desarrollo sociocultural, donde este autor, pues, por supuesto que incorpora muchos más elementos al desarrollo del pensamiento y él dice que el desarrollo del pensamiento comienza desde que el niño nace, desde la infancia, desde toda esa información que ese infante va recibiendo de acuerdo con las etapas del desarrollo, que dice ya esas 4 etapas del desarrollo, y de acuerdo también con la propia experiencia y con el contexto donde se desenvuelve ese ser humano. Entonces, pues noten ustedes que ya Vygotsky, pues habla de la teoría del desarrollo sociocultural porque él sí define el papel que tiene el ser humano tanto en la sociedad como en la cultura que abarca o que lo forma a ese individuo. Y acá, pues, este autor, Vygotsky, también resalta que es muy importante para el desarrollo del pensamiento el lenguaje, tanto oral como escrito, el arte, la matemática. Y a raíz de toda esta investigación, este autor Vygotsky pues planteó 5 conceptos fundamentales para el desarrollo del pensamiento y que tiene que ver, uno, con las funciones mentales, dos, con todas esas habilidades psicológicas del observar, del evaluar, del comprender y con las herramientas del pensamiento. 4, con el lenguaje y su desarrollo. Y 5, con la zona de desarrollo próximo, que esa zona de desarrollo próximo se va haciendo o más chica o más amplia. Más chica en la medida que ese individuo no reciba sinergia, no reciba información, no comparta, entonces y se va haciendo más amplia porque en la medida que el individuo va recibiendo información, va ampliando más su capacidad de comprensión y entonces logra pues ser más lógico, ser más razonamiento, comprender la información y construir conocimiento. Entonces, noten ustedes que cuando nosotros decimos qué es un proceso de pensamiento, el pro, que se lleva a cabo para el desarrollo del pensamiento, pues noten que el pensamiento es una de las habilidades cognitivas claves del ser humano. Eh, es el pensamiento. ¿Por qué? Porque esto es el pensamiento es muy complejo. El ser humano es demasiado complejo y el pensamiento se va evolucionando en la medida que el individuo va interrelacionando tanto en la sociedad como en la cultura, como que va, como lo decimos coloquialmente, va activando esas etapas de las operaciones concretas, luego esas etapas de las operaciones abstractas, hasta llegar a la etapa de las que nos habla Pelle, de las etapas analíticas. Y esto es una de las características con la que nosotros nos diferenciamos de los seres humanos, porque tenemos la capacidad de razonamiento mientras, perdón, nos diferenciamos de los animales, mientras que los animales pues no razonan. Ahora bien, acá pues quise mostrarle pequeñas tips sobre las etapas de Jean Piaget por las que pasa el desarrollo del pensamiento. La etapa sensoriomotriz, que es la etapa que va de los 0 a 2 años, donde ya el niño adquiere la conducta motora, donde no hay representación interna de acontecimientos externos, sino solamente es más de introspección. Aquí no influyen ni los pensamientos, ni nada de eso, sino solamente cómo el niño se comporta y cómo desarrolla la etapa sensoriomotriz. Luego está la etapa preoperacional, que es la etapa ya cuando vamos creciendo, de los 2 a 6 años, que más es que todo está inclinada hacia la etapa lingüística, completamente al habla. Comienza el pensamiento, comienza a comparar el juego simbólico, comienza la imitación de las conductas, comienzan a relacionar tanta la actividad con las imágenes mentales, y luego pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de las operaciones concretas, que es desde los 7 hasta los 11 años, y que supuestamente en esta etapa es donde se inicia el razonamiento lógico. Pero bueno, a veces llegamos adultos y no razonamos lógicamente, y que está aplicado a los problemas concretos, también a los problemas reales, y por supuesto pasa por diferentes fases o por procesos mentales, como es la seriación. Sí, cuando el niño aprende a seriar, es muy importante esta etapa, porque el niño empieza ya a través de una adición, pues puede concretar y saber que de allí resulta el proceso de multiplicación. Pues entonces se hace como un ordenamiento mental de conjuntos, de clasificaciones de esos conceptos, del espacio, del tiempo, de la velocidad y todos esos comportamientos sociales. Esto es según los estudios realizados por este autor.
Y luego pues llegamos a la etapa de las operaciones ya formales o abstractas, que ya son de los 12 años en adelante, donde acá ya el individuo o el estudiante ya desarrolla más un poco la capacidad de pensamiento abstracto, es capaz de seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimientos completos, ya puede hacer uso del razonamiento lógico, tanto inductivo como deductivo. Eh, pues se produce un mayor aumento, un mayor desarrollo de los conceptos, tanto morales, en ese proceso de formación de la persona. Bueno, estas fueron las etapas de las que Piaget trabajó bastante y él hizo investigación. Inclusive, pues, son experimentos basados sobre sus propios hijos, pero que se generalizan a la evolución y la complejidad del ser humano. Ahora bien, acá pues les especifico, bueno, como 13 operaciones mentales y si ustedes siguen revisando van a conseguir muchísimo más. ¿Sí? Concibiendo aquí las operaciones mentales como todo ese conjunto de acciones interiorizadas que nosotros organizamos, que nosotros coordinamos en función de lo que llevamos a cabo en nuestro cerebro para la elaboración y procesamiento de toda esa información que nosotros recibimos. Entonces, bueno, noten que las operaciones mentales son diversas que realiza el ser humano. Primero se formula hipótesis, es decir, si algo se hace como una presuposición, si algo se va a dar o no se va a dar, se emite como un enunciado, pero se le tiene que buscar solución al final. Si se aplican hechos y principios que nos permitan a nosotros transferir ideas a nuevas situaciones. Eh, Está otro proceso que es de codificar, cuando la gente como que marca, señala, identifica, pues de allí va extrayendo algunas características para poder hacer alguna tarea. Eh, También nos lleva, dentro de las operaciones mentales, también se puede tomar en cuenta la toma de decisiones, que ya es una cuestión de cada uno muy particular, de acuerdo con la selección. Acá también como operación mental se puede tomar en cuenta el diseñar proyectos, que eso nos lleva a nosotros a usar procedimientos, sobre todo haciendo uso de métodos científicos. En este caso lo cité porque para que ustedes vean que el diseñar proyectos pues, requiere muchas operaciones mentales, ¿no? Utilizar diferentes procedimientos, llevar a cabo la metodología, todo lo que nosotros nos lleva para darle respuesta a un problema que hemos formulado, que hemos planteado. También dentro de los elementos de las operaciones mentales podemos mencionar cuando nosotros tenemos la capacidad de reunir, cuando tenemos la capacidad de organizar datos, de sistematizar, de estructurar datos y presentarlos, es decir, hacer una conclusión. También podemos hablar de otras operaciones mentales de la imaginación. Es más, en esa forma que nos lleva a nosotros a estimular la creatividad, es decir, está relacionada con la inventiva, con la originalidad, con la flexibilidad que nosotros tenemos para recibir información de tanto de un autor como de personas con las que podemos establecer pequeños feedback. Y también está dentro de las operaciones mentales la capacidad de interpretar, que no es más, sino ya cuando nosotros tenemos esa capacidad de extraer información de algo que hemos leído. También tenemos la capacidad de clasificar, ¿sí? Cuando nosotros vamos agrupando datos y vamos examinando qué es bueno, qué es excelente, qué es medianamente bueno. También dentro de los procesos mentales está esa búsqueda que nosotros hacemos, sobre todo cuando nos enfrentamos a la búsqueda de una información sobre un tema, que nos abarrotamos, pero luego tenemos la capacidad de ir depurando, ¿sí? Pero siempre pensando en lo que nos sirve, en lo que no es útil, en lo que no es, lo que es posible y en lo que realmente es verdadero o válido para lo que estamos buscando. Dentro de las operaciones mentales también está el resumir, ya el concretar, condensar esa información del asunto que estamos trabajando, que estamos tomando en cuenta. Bueno, estimados participantes, ha sido un honor haber trabajado con ustedes. Espero que, bueno, les haya gustado la actividad realizada en el día de hoy, este compartir de saberes. Y bueno, finalizo esta clase con el pensamiento de John Locke, que dice, la lógica es la anatomía del pensamiento, es decir, es la manera, es la forma, es el procedimiento de cómo nosotros construimos las ideas. Muchísimas gracias por la atención prestada. Les deseo a todos un excelente fin de semana. Nos estamos comunicando pues a través del aula virtual o a través del grupo que ha creado Tarde para Todos.